¿Qué tal? La barra dice soleado, pero se ve nublado. Está soleado, Milton. Siempre queriendo generar una polémica. No, yo solo digo, nada más. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos todos, estamos listos para empezar. ¿Qué te parece si comentamos quiénes nos van a acompañar en breve? Así es, vamos a recibir hoy al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, para hablar sobre la coyuntura política que pasa en la Asamblea Nacional, un momento importante para el bloque oficialista, pues es uno de los temas que trataremos con el viceministro. También estará con nosotros Álvaro Marchante, él es estratega, analista político, gerente de Comunicaliza. Con él comentaremos sobre el reciente estudio que han realizado que recoge la opinión de ecuatorianos sobre los problemas del país, la consulta popular y también este impasse diplomático entre México y Ecuador. Bien, agenda para hoy a partir de las 7:30. Mientras tanto, empezamos ya a revisar las principales noticias. Explosivo testimonio del ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, revela que en marzo del 2023 el correísmo le planteó un plan para destituir a la fiscal, mantener a 2 jueces afines en la Corte Nacional y con ello echar abajo el caso Sobornos. El vocal se habría reunido con Rafael Correa en Brasil y allí le ofrecieron a cambio apoyo político. Esto es parte del caso llamado Independencia Judicial. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, dice que fue testigo de los planes del correísmo y asegura que fue el propio expresidente Rafael Correa quien le ofreció apoyo político para mantenerlo en el cargo, pero a cambio de gestar un plan que le permitía echar abajo el caso Sobornos. Muñoz había cedido a la idea de reunirse con Rafael Correa y lo hicieron en Brasil a finales de marzo del 2023. Detalló incluso el hotel en el que se reunió, los pedidos y condiciones del exmandatario prófugo. Rafael Correa Delgado me dijo, mira, nosotros vamos a analizar, darte el apoyo político en el bloque, pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Y sí, según los registros, Correa por esos días en Brasil cubrió su viaje con una conferencia en su propia defensa. Correa ya intentaba posicionar la hipótesis de la persecución. Ante públicos reducidos hablaba de lawfare. Lo principal es la sentencia, que nadie la cree, ¿verdad? Por influjo psíquico, ¿no? Verán. Esta es la fiscal de la Nación. Sí. Lo cierto es que Muñoz cuenta que había una agenda específica y una hoja de ruta planteada por Correa en la que utilizaría al propio Wilman Terán desde la presidencia de la Judicatura. El plan estaba así: destituir a Diana Salazar de la Fiscalía, destituir al subrogante Wilson Toainga, mantener a los jueces nacionales Byron Guillén y Luis Rivera, sus operadores, que acepten el recurso de revisión del procesado Ramiro Galarza, anular la sentencia del caso Sobornos y el regreso de Correa. Si él me dijo a mí en esa reunión que el doctor Byron Guillén y Luis Rivera ya estaban ellos cooptados por él para poder tener porque si obtenían ese recurso de revisión a favor, obviamente el caso se caía y ya con eso él podría regresar al país. En el plan de retorno de Rafael Correa, con impunidad garantizada por 2 jueces cooptados por él, según este testimonio, la figura de Wilman Terán era importante, pues había que sacarse del medio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El señor Wilman Terán me dijo que él iba a hacer las cosas, la agenda que me habían dicho. Ese mismo día Wilman Terán llegó en la mañanita, como a las 9 de la mañana, con una laptop, con un informe que lo había hecho este señor Cueva, Liberton Cueva, poderla suspender a la fiscal general de la Nación. Y ese mismo día Wilman Terán me lo pone a Rafael Correa, donde Rafael Correa me dice, tienes que apoyar en ese punto. Muñoz en su testimonio reconoce que su voto dentro de la Judicatura podía inclinar la balanza en algunos casos. Se refirió a las intenciones de Guillermo Lasso de intermediar por Guadalupe Llori y sacar a Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia. Que ellos tenían una agenda del tema del doctor Iván Saquicela, porque parece que había habido, por alguna razón que no le entiendo, un roce entre el doctor Iván Saquicela y el presidente de la República.
y tenían en agenda ver cómo lo sacaban de su cargo. Había otra agenda que era el regreso de Guadalupe Llori a la Asamblea, porque ella había sido destituida y había presentado una acción de protección para poder regresar. Revelaciones que tan solo confirman que la función judicial estuvo más politizada que nunca, contaminada por todos lados. Bueno, Liz, y esto es solamente parte de lo que se dijo, porque además de todo, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, habría escrito el pedido de medida cautelar que presentó el exvicepresidente Jorge Glass para obtener su libertad. Sí, y además se solicitaba, dicen, dinero por cargos en la función judicial. Así al menos lo manifestó el exdirector nacional de asesoría jurídica, Alex Palacios, en su testimonio anticipado dentro de este caso. Desde una sala en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, denominada por ellos como Cuarto de Guerra, era desde donde Wilman Terán y su equipo planificaban todas las acciones que esperaba en algún momento lo llevaran a cumplir su meta de llegar a la presidencia de la República. Así lo manifestó su hombre de confianza, el exdirector nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, Alex Palacios, durante su testimonio anticipado. Aclaró que para ello Terán contaba con el apoyo de la Revolución Ciudadana, pues era cercano al exvicepresidente Jorge Glass, para quien incluso escribió, antes de llegar a ser presidente de la Judicatura, el pedido de medida cautelar que presentó su defensa y con el cual finalmente obtuvo la libertad. La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán Carrillo en su computadora y le entregó en un pendrive, que iba a ser firmada por Cristian Palacios y a la vez iba a ser tramitada por Anabel Torres para que el juez Emerson Curipayo falle a favor. Según lo relató, tanto Wilman Terán como el exvocal Javier Muñoz conversaban con el expresidente Rafael Correa, pues él estaba interesado en que se dieran las gestiones para anular la sentencia en su contra. Recordó que en una ocasión en un hotel de Guayaquil presenció cómo ambos se conectaron con Correa a través de la aplicación Wire. Estaban bebiendo el señor Wilman Terán con el señor Javier Muñoz, producto incluso de la imprudencia del alcohol. Yo entré a la sala donde estaban hablando y yo escuché, para poder incluso hasta silenciarme. Esa noche fue cuando decidieron nombrarme director jurídico del Consejo de la Judicatura. Para redondear los sueldos y conseguir los fondos suficientes para la campaña política de Wilman Terán, aseguró que sus asesores cobraban por puestos en la función judicial, $5.000 para ser ayudante judicial y $10.000 para ocupar el cargo de secretario. Estoy seguro que ese era el precio que mantenía. Muchas veces logré escuchar que era la caja chica para financiar la campaña política de Wilman Terán. No me fue puesto en conocimiento de tu parte a mí acerca de este cúmulo de acción. Tantas cosas que le manifestaba y no escuchaba, y realmente su equipo de confianza se presentaba con la anuencia de él, decía que es por disposición de él. Palacios reiteró que colabora con Fiscalía pues siente la obligación de decir la verdad. Indicó que en la cárcel 4 ha recibido amenazas, por lo que dijo, si le pasa algo a él o a su familia, culpa directamente a Wilman Terán. Y el ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, ratifica el pago de sobornos al ex vicepresidente Jorge Glass en efectivo, dijo él, y también a través de transferencias. Así lo aseguró en el tercer día de juicio que afronta Carlos Polit de los Estados Unidos. José Conceição Santos, ex ejecutivo de Odebrecht, sigue hablando. Esta vez reveló una nueva ruta para el pago de sobornos y el nombre del ex vicepresidente Jorge Glass volvió a aparecer. Conceição Santos respondió a las preguntas de la defensa del ex contralor Carlos Polit, que mostró documentos sobre pagos realizados con el código TIO, que según Conceição Santos, se usaba para identificar las coimas entregadas al ex vicepresidente Jorge Glass a través de su tío Ricardo Rivera. Se presentó evidencia de un pago de $240.000 realizado con ese código el 27 de julio de 2010 a través de la empresa Cosmac Media Mercado SL, domiciliada en Barcelona, España. Pero los pagos al ex vicepresidente en efectivo y transferencias, dijo, superarían los $17 millones. 7 años después del testimonio que lo puso contra las cuerdas en cortes ecuatorianas en el caso Odebrecht, el ex ejecutivo de esa compañía, José Conceição Santos, y el ex contralor Carlos Polit se vieron las caras, pero esta vez en el Tribunal de la Florida, Estados Unidos, donde se desarrolla el juicio contra el ex titular de la Contraloría.
En la primera parte de su testimonio, José Conceizao Santos explicó que los sobornos entregados a Pollitt ascienden a 12 millones de dólares, que Pollitt lo habría contactado y que los pagos se hicieron así: 6 millones de dólares para desvanecer glosas de la compañía y así permitir su retorno. Los pagos se habrían hecho de forma paulatina, según Conceizao Santos, unas 3 veces al mes, conforme se desvanecían cada una de ellas. Geraldo de Souza, asistente financiero de Conceizao Santos, era el encargado de guardar el dinero en efectivo y colocarlo en un maletín, que posteriormente era llevado hasta una suite del excontralor en un hotel de Quito. Pollitt recibía el dinero y lo guardaba en una caja fuerte, pero faltaba espacio. Entonces también lo almacenaba en cajas de champán, aseguró. Los otros 6 millones de dólares, contó, se pagaron por cada uno de los contratos que obtuvo la constructora. Para la ejecución de la central Manduriaco, la refinería del Pacífico, el trasvase Daule Vinces, el poliducto Pascuales Cuenca y el acueducto La Esperanza. La OEA condenó al Ecuador por la irrupción en la Embajada de México en Quito. 29 países votaron por esta moción. Sí, Milton, pero sin embargo el organismo pidió al mismo tiempo a los países respetar las normas del asilo diplomático, refiriéndose a México por la medida a favor de Jorge Glass. El rechazo al Ecuador fue casi unánime. Este miércoles, con 29 votos a favor, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena la intrusión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana para detener a Jorge Glass. Por petición de Colombia y Bolivia, la OEA se reunió por segunda ocasión esta mañana para tratar este conflicto diplomático. El único país que votó en contra fue Ecuador, mientras que El Salvador se abstuvo y México y Venezuela no asistieron. Si existe un conflicto entre el Estado asilante y el Estado territorial respecto de la correcta concesión del asilo, este puede resolverse mediante otras figuras. Golpearon inhumanamente y redujeron por la fuerza al encargado de negocios mexicano. Nunca en la historia del derecho internacional se había cometido un atropello de esta magnitud. En la resolución, que contiene 10 puntos, los países reafirman la obligación de respetar los privilegios e inmunidades de los diplomáticos y la inviolabilidad de las sedes, señalando que no existe justificación alguna para no cumplir con ello. Estos actos estuvieron mal, estuvieron equivocados. El gobierno ecuatoriano no cumplió sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional como país anfitrión. La resolución es absolutamente necesaria. Reafirma conceptos fundamentales, reafirma el derecho, reafirma la vigencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Ecuador nuevamente defendió su postura, alegando la intromisión de México en asuntos internos y el otorgamiento de un asilo ilegal. La impunidad hiere la estabilidad democrática en toda la región. Avanzar en un proceso de conciliación pasa por convenir en las bases de un nuevo entendimiento bilateral sin pretender que una u otra norma tenga mayor o menor validez. Además, recalcó la necesidad de revisar los tratados internacionales sobre el mismo, y si bien la resolución rechaza las acciones de Ecuador, también pide a las naciones respetar en su integridad esta figura de protección. Respetar la Convención de Caracas se aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante, quien deberá tener especialmente en cuenta en qué casos no correspondería conceder el asilo diplomático, incluyendo a las personas procesadas por delitos comunes. Aunque por ahora no existirán sanciones, los estados sí hacen un llamado a resolver el conflicto por la vía del diálogo lo más pronto posible. Y mientras eso ocurría en la OEA, en México, la senadora Lili Téllez criticó las acciones del presidente López Obrador. Lo hizo en el Senado mexicano. La legisladora reprodujo un video en el que AMLO se burla de la OEA en una de sus conferencias de prensa. La OEA, que es una cosa tan fea que causa risa. Después de las burlas del comportamiento pueril, infantil, ridículo del presidente de México hacia la OEA, le ofrezco una disculpa por este comportamiento y estas ofensas del presidente de México, que primero se ríe y ahora le llora a la OEA. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Pastaza, en donde volvió a pronunciarse sobre lo ocurrido el pasado 5 de abril en la Embajada de México en Quito. Sí, el primer mandatario además habló de la consulta popular. Aquí algo de lo que dijo.
Hemos visto en los últimos días cómo las personas, algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos. Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad y algunos, los más atrevidos, hasta piden sanciones para su propio país. Lo único que sí podemos estar seguros es que la conchudez no tiene límite en esta gente. Y Milton, ayer debía llevarse a cabo esta comparecencia de algunos ministros de Estado a propósito de lo ocurrido en la Embajada de México el viernes pasado. Esto en la Comisión de Relaciones Internacionales, que terminó siendo realmente un espectáculo vergonzoso. Fue un escándalo. De esta manera, la Asamblea Nacional volvió después de la vacancia legislativa con un relajo en la comisión que impidió prácticamente que los ministros de Estado, las dos ministras, tanto la canciller como la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa, puedan dar sus versiones y contestar las preguntas con tranquilidad. Veamos. Así reaccionó la bancada correísta presente en la Comisión de Relaciones Internacionales este miércoles frente a la intención de que las comparecencias de la canciller, el ministro de Defensa y la ministra de Gobierno por lo ocurrido en la Embajada de México se declare reservada. Entre insultos y señalamientos, la legisladora Raiza Corral de la Revolución Ciudadana apeló a la presidencia del legislador de ADN, Jonathan Parra, pero el pedido no prosperó y esto encendió nuevamente los ánimos. Las ministras presentes llegaron al punto de taparse los oídos. Deben ingresar por el tema del procedimiento legislativo. Yo les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias. Intervino la fuerza pública. Los funcionarios y el presidente de la comisión abandonaron la sala y vinieron los reclamos. Ha existido un nuevo boicot para que el Ecuador no sepa la verdad, para que no se le establezca responsabilidades. ¿Ustedes quieren eso? ¿El país quiere eso? ¿El país le interesa la piedra, el palo, el bochinche, el chisme? No, señores. El país quiere respuestas. De los 3 ministros convocados, solo la de Gobierno, Mónica Palencia, pudo intervenir. Dijo que ha sido víctima de amenazas e hizo un relato de los hechos y explicó que en enero de este año pidió a la Embajada de México entregar a Jorge Glass. Más aún, señores, porque yo a la Embajada de México en la reunión de diciembre le di a conocer la política interior del gobierno ecuatoriano y le dije claramente: ningún pacto para fines legislativos incluye convenios sobre impunidad. La política es y será cero tolerancia a la corrupción. Y les invité a no desnaturalizar la misión diplomática de un país. Finalmente, los incidentes obligaron a suspender la sesión. Antes de abandonar la asamblea, la canciller Gabriela Sommerfield se refirió a la resolución de la OEA. Es una resolución justa donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también. Así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos. Este fue el atropellado reinicio de las actividades en la Asamblea luego del receso legislativo. Es lo que hay, 7:22. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más y esta madrugada la Policía Nacional ha ejecutado la operación Gran Libertad número 3 contra el delito de extorsión. Las intervenciones se han realizado en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, en Quito y también en Guayaquil. El objetivo es disminuir la extorsión en el país y continuar combatiendo el crimen organizado, el terrorismo, dijo la entidad policial a través de su cuenta de X, imágenes de hace pocos momentos.